Mis hermanos, buenos días, ¿cómo están? El Señor les bendiga. ¿Cómo se encuentran esta mañana? ¿Todo bien? ¿Y mejorando ese segundo? ¿O no? Pues les veo como ahí vamos. Bueno, mis hermanos, continuamos entonces con la escuela dominical que estamos llevando. Hace 8 días empezamos a hablar acerca ¿de qué? ¿Alguno recuerda? Hablamos de la elección incondicional y alguna persona se anima a resumir rápidamente qué fue lo que vimos hace 8 días. ¿Alguno recuerda? ¿Quién se anima? De la película que vi. Al fin no supieron. No, pero es que eso no era. Yo no tenía que contarles eso. ¿Alguno recuerda de qué hablamos? Bien, el hombre está incapacitado. Eso lo relacionamos con el tema de la depravación total, ¿no? Recuerden esto, cuando hablamos de la depravación total, el punto, el corazón de esta doctrina es que el hombre está incapacitado para buscar a Dios, para desear a Dios y para someterse a Dios. No se les olvide esas tres palabras. Desear a Dios, buscar a Dios, desear a Dios y someterse a Dios. Entonces, como el hombre está incapacitado y no puede por sí mismo hacer algo en este tema, ¿cuál es el punto? ¿Qué fue lo que vimos? Como el hombre no puede por sí mismo, necesitamos a alguien más y esa persona es Dios. Vimos según Efesios capítulo 1, eso lo vimos hace 8 días, que Dios es el que elige. Ahora yo les quiero colocar una pregunta y si alguno se anima a responder, puede hacerlo. La pregunta sería, ¿por qué Dios entonces elige si no tiene la obligación de hacerlo? Dios no tiene la obligación de elegir. Entonces, ¿por qué lo hace? Ok, bien, gracias. ¿Alguien más se anima? ¿O todos están de acuerdo con la opinión de la hermana Elizabeth? Por el puro afecto de su voluntad. No se les olvide eso, es importante tenerlo presente. Entonces, aunque Dios no tiene la obligación, Él no cambia, lo vimos hace 8 días, Él sigue siendo el mismo y su propósito y su voluntad respecto al hombre sigue siendo la misma, aún en medio de la infidelidad del hombre, aún en medio del pecado del hombre, el Señor ha decidido que Él quiere habitar en medio de su creación. Y aunque el hombre falle, el Señor permanece con su promesa. Vimos también entonces que Dios escoge un pueblo y la pregunta es, de lo que vimos hace 8 días, ¿cuándo escoge este pueblo? Antes de la fundación del mundo. ¿Con qué? Hay un propósito específico que lo vimos para que el hombre sea santificado y sin mancha delante de Él, delante del Señor. Y esta elección es a través de alguien. ¿A través de quién? De Cristo. Entonces decimos que es segura esta elección. También vimos que hay un factor bajo el cual Dios hace esta elección. ¿Recuerdan? Hay un factor, hay una característica de Dios bajo la cual Él se rige para llevar a cabo esta elección. ¿Alguno recuerda? Efesios, el buen
el beneplácito, ¿recuerdan? De su voluntad, el buen propósito de su voluntad. Bajo ese factor, entonces, Dios escoge. Y entonces decimos que esta elección es incondicional porque no depende de nosotros. No hicimos algún mérito, no hicimos, no tenemos alguna habilidad nosotros por sí mismos que nos haga merecer el favor o la misericordia de nuestro Señor. Entonces, por eso decimos que es una elección incondicional, no depende de nosotros. Y yo les decía hace 8 días, y les recordaba o les hacía mención de esta anécdota, que es de Spurgeon. Alguna vez una persona le dijo, yo no entiendo por qué la Biblia dice que Dios aborreció a Esaú. Gracias. Y la respuesta de Spurgeon fue, yo entiendo eso, lo que no entiendo es porque la Biblia dice que Dios amó a Jacob. Así que eso es lo que vamos a ver esta mañana. La respuesta ustedes ya la tienen, la respuesta ya la hemos mirado, de pronto estaba de manera inconsciente, pero antes de dar la respuesta corta, yo quiero que damos la respuesta larga. Entonces, yo quiero que hagamos un recorrido desde Génesis rápidamente y nos demos cuenta de algo, y es que Dios, o la Biblia nos muestra que Dios siempre escoge. El hombre nunca es el que ha decidido acercarse, el hombre nunca es el que ha dado el primer paso para acercarse a Dios, sino que Dios siempre ha sido el que ha llamado, el que ha escogido y el que ha permitido que el hombre venga a Él. Así que quiero que tengan ahí sus Biblias abiertas, voy a pedirles que me ayuden con algunas lecturas, así que vamos a empezar. El punto que les quiero mostrar con todo esto, ¿cuál es? Es que veamos a través de la Escritura que Dios siempre es el que escoge. Y vamos a empezar por Génesis, así que voy a pedirle el favor a algún hermano que rápidamente, con voz fuerte y de trompeta, me ayude a leer Génesis 6, versículos 5 al 8. Es importante empezar por Génesis, yo siempre lo he mencionado aquí constantemente. La importancia de Génesis es vital. Si no tenemos Génesis, no tenemos sociedad, no tenemos familia, no tenemos matrimonio, no tenemos trabajo, no tenemos vida, no existiría un Dios, no existiría el Evangelio. Así que el mismo Génesis nos va a mostrar desde el principio que Dios siempre es el que escoge. ¿Alguno ya lo tiene? Ok, mi hermana Elizabeth. Génesis 6, versículos 5 al 8. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y yo dice que intencionalmente empezáramos desde el versículo 5 para que nos diéramos cuenta de la descripción que hace. Y dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de los hombres era el mal. De manera general nos está mostrando que de forma natural el hombre por sí mismo es malo, sus pensamientos lo que conducen es al mal, completamente alejados de Dios, pero hay algo especial y el versículo 8 nos coloca el pero con una persona específica y es con Noé. Dice, pero Noé halló gracia. Ya hemos visto este tiempo que es la gracia, recibir
un regalo inmerecido. Estamos viendo la elección incondicional o la elección inmerecida. Aquí podemos ver un ejemplo rápidamente de cómo el Señor elige sin importar qué es lo que el hombre haga. El Señor pone su gracia sobre una persona específica, en este caso Noé, y el Señor más adelante, lo que sigue el pasaje, es como lo va a empezar a usar para llevar a cabo su plan y su propósito. Entonces, pero Noé halló gracia, el Señor siempre mostrando ahí su misericordia y colocando su atención sobre personas específicas. La siguiente persona que quiero que veamos es hablar acerca de Abraham, que aparece más adelante en Génesis 12, pero quiero que otro hermano me ayude a leer Josué capítulo 24, versículos 2 y 3. Josué 24, versículos 2 y 3. ¿Va a leer Alejandro? Dale. Ahí está bien, gracias. ¿Se dan cuenta de que hay algo especial acá en la vida de Abraham? El Señor no escoge a Abraham porque Abraham lo haya buscado. Dios no escoge a Abraham porque Abraham tuvo la intención, tuvo la motivación, el deseo de buscar a Dios, de ir a Él y de servirle. Lo que nos muestra este pasaje, voy a leerlo nuevamente, el versículo 2 dice: y Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, o sea, es decir, Taré, padre de Abraham, y Nacor, y servían a otros dioses. Es incondicional. Esta elección no depende de nuestros méritos, no depende de lo que hagamos, porque lo que estamos haciendo nosotros es servir a otros dioses. Y lo que nos muestra acá entonces es que aún cuando Abraham no servía al Dios verdadero, estaba sirviendo a otros dioses, el Señor lo llamó y dice el versículo 3, entonces tomé a Abraham, padre de ustedes, que servía a otros dioses, lo elegí, dice, y lo guié por toda la tierra de Canaán, multipliqué su descendencia y le di a Isaac. Para que nos demos cuenta una vez más cómo el primer paso, el que lo da, esta primera intención, no la da el hombre, sino la da Dios. Es muestra de su misericordia y es muestra de su gracia. Ahora, vamos a leer algún otro hermano que me ayude a leer Romanos, capítulo 9, versículos 11 y 13. Romanos 9, 11 y 13. Artur lo va a leer. Bien, entramos entonces al punto con el que quedamos hace 8 días. Decía Willy, ese es el meollo del asunto. Decía, no, el punto no es por qué
Dios aborreció a Esaú. Alguno de ustedes, ya lo hemos visto y hace 8 días hablamos de todo este tema. ¿Alguno de ustedes se atreve o se anima con sus palabras a decir por qué razón Dios aborreció a Esaú? ¿Quién se anima? Están tímidos. Elizabeth. Ok, bien, vamos a ver un poquito más de eso más adelante, pero de manera implícita, así de manera silenciosa, desde hace 8 días hemos visto que Dios no debería amar a nadie. Nadie es digno de merecer alguna pizca de su favor y de su misericordia. Y yo les pregunto por qué. Y hace 8 días lo vimos y hoy lo volví a decir. Esto va ligado a lo que nos compartía Segundo. ¿Por qué? Por el pecado, porque el hombre es malo. No hay nada bueno en el hombre por sí mismo. Naturalmente el hombre no entiende el bien, no hace el bien. Y dijimos entonces que el hombre está incapacitado para buscar a Dios, para desear a Dios y para someterse a Dios. La prédica de hace 8 días, el pastor Segundo la compartía y leía también Efesios y nos decía entonces que el hombre es un enemigo de Dios, es un hijo de la ira. O sea, no por sí mismo el hombre no tiene algún mérito o es digno de recibir algún favor. Entonces, si el hombre no tiene esa dignidad de recibir algún bien de parte del Señor, ¿qué le espera? ¿Qué le espera? La condenación. Así son las cosas. Entonces, el punto es, con Jacob, es que quiero que cambiemos la perspectiva de cómo nosotros vemos las cosas, ¿no? Siempre solemos preguntarnos o quejarnos o delante del Señor, no sé, ir con algún reproche porque le decimos, ¿por qué Dios no escogió a tal persona? Y yo sé que esto lo voy a ligar a sus vidas, pero esto es importante que lo tengamos presente. Nos hemos reprochado porque Dios no escogió, no sé, a mi papá, a mi abuelo, a mi tío, a mi hermano. ¿Sí? Entonces solemos preguntarnos nosotros por qué Dios no mostró su misericordia con esa persona que va ligada a nuestros sentimientos, a nuestras emociones. El Señor, ¿por qué no la eligió? Y entonces vamos delante del Señor con este tipo de reproches, con este tipo de reclamos ante el Señor. Pero deberíamos cambiar nuestra pregunta y entonces preguntarnos y preguntarle al Señor, ¿por qué nos escogió a nosotros? ¿Sí? El punto no es por qué el Señor no eligió a X persona, porque no la eligió. Porque su pecado, eso lo vimos hace 8 días, ¿qué hace el pecado del hombre? Romanos capítulo 1, que lo leía Wilmer, ¿qué hace el pecado del hombre? Restringe la verdad de Dios. Entonces, venimos y vamos delante del Señor con quejas, vamos al Señor con reclamos de por qué no salva al indio de África que jamás ha escuchado el Evangelio, pero no le hemos reclamado al Señor y no hemos cuestionado por qué el Señor nos escogió a nosotros. ¿Qué hicimos nosotros para merecer el favor del Señor?
¿Qué hicimos nosotros para recibir una pizca de su favor y de su misericordia y de su gracia? ¿Qué hicimos? Nada, no hicimos absolutamente nada. Pero el Señor, libremente, como lo vimos hace 8 días, en su infinita misericordia, en su gran voluntad y en su sabiduría que no la podemos comprender, el Señor ha elegido a unas personas. Entonces, el punto con Jacob es sencillo. El punto con Jacob es sencillo, no, más bien. El punto con Esaú es sencillo. ¿Por qué Dios aborreció a Esaú? Simplemente no merecía algún bien de parte del Señor. De manera natural, Esaú era, lo vimos hace 8 días en la prédica, un enemigo, era un hijo de la ira. Dice Jesús, es bastante sencillo y él lo coloca así. Dice, el que no recoge conmigo, desparrama. Así es sencillo, el que no está conmigo, entonces está en contra de mí. La pregunta es entonces, y el punto es, que ese no lo vamos a poder responder y no sé si lo lleguemos a entender en algún momento, es porque entonces el Señor elige, porque el Señor nos eligió a nosotros esta mañana. Eso no lo vamos a saber, pero eso debe humillarnos, pero eso debe llevarnos a la gratitud de lo que, al ver su gloria y al ver su gracia, porque no la merecíamos, es una elección inmerecida. Pero entonces vamos en Jacob, vimos a Noé, vimos a Abraham, vimos a Jacob, siempre ha sucedido lo mismo. En ninguno de ellos ha tomado la iniciativa, ha tenido esa primera intención de acercarse a Dios, sino que Dios es el que lo ha llamado y lo ha traído así. Pero seguimos, vamos a ver la historia de Israel. ¿Qué pasa con Israel? Israel entonces sí se acercó a Dios, sí tuvo el deseo de buscar a Dios. ¿Algún hermano que lea por favor Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 8? Deuteronomio 7, 6 y 8. John Clavijo, mi hermano, por favor. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Es 6, 7 al 8, sí. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Una vez más, ¿el Señor los escogió porque era un pueblo fuerte? No. ¿Porque era un pueblo valiente, con estrategia? No. ¿El Señor los escogió porque eran muchos? No. El Señor los escogió porque Él quiso, dice el versículo, porque el Señor los amó y decidió guardar su pacto que había hecho con sus padres, con Abraham. Ya vimos a Abraham. ¿Y con Abraham qué pasó? Exactamente lo mismo. ¿Abraham se acercó a Dios? No. Servía a otros dioses y el Señor lo llamó. Y con Israel sucede exactamente lo mismo. El Señor no escogió a Israel porque fueran un gran pueblo, porque fueran muy buenos, sino porque el Señor los amó y los escogió. Pero entonces avanzamos y seguimos rápidamente en la historia. Vamos a llegar a un punto donde entran a la tierra prometida, ya no está Moisés no entró a la tierra prometida, ya no está Josué, que era el que le precedía a Moisés ahí guiando al pueblo, y entonces el Señor va a levantar a unos jueces. Voy a leer yo Jueces 2, versículo 16, pero mientras voy a pedirle el favor a otra persona, a otro hermano que no haya leído, que por favor vaya buscando el capítulo 13 de Jueces y lea el versículo 24 y 25. Pero primero yo voy a leer Jueces 2:16. Para el que lo vaya buscando y el que lo quiera leer, entonces es Jueces 13, capítulo 13, versículos 24 a 25 lo va a leer Wilmer. Voy a leer yo primero
el versículo 16 del capítulo 2. Dice así. No, 16, ¿cierto? Ya, perdón. Dice, entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. El Señor levantó jueces. Estas personas no es que tuvieran alguna intención o algún deseo de servir, de ayudar a su pueblo, sino que el Señor fue el que levantó a estos jueces. Y de manera particular vamos a ver a uno de esos. Entonces, Wilmer, el capítulo 13, versículos 24 y 25. Así que cuando nació su hijo, ella lo llamó Sansón. El Señor lo bendijo y el niño creció. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras se encontraba viviendo en Manedan, entre las ciudades de Sora y Estaol. Bien, gracias. Muy reconocido. Podemos hablar, todo el libro de Jueces nos va a hablar de muchos, pero supongo que el más conocido es Sansón. Y lo que nos va a mostrar acá entonces es que el Señor lo capacitó y el Señor lo instruyó, entonces, para que hiciera así su trabajo como juez. ¿Fue Sansón el que en algún punto él decidió acercarse a Dios? No, fue el Señor el que lo llevó y el que lo trajo así. Y así podemos hablar de todos los jueces que vemos en la Escritura y siempre estamos viendo el mismo patrón. El hombre no es el que busca a Dios, Dios es el que se da a conocer y es el que elige y es el que atrae y el que llama a hombres específicos para cumplir su voluntad. Vamos a continuar en la historia. Ya no están los jueces, el pueblo se divide y vamos a tener a los profetas. Quiero que algún hermano, vamos a ver a uno de ellos nada más, me ayude a leer Jeremías, capítulo 1, versículo 5. ¿Quién se anima? ¿Alguna persona que no haya leído? Montilla. 1:5 de Jeremías. Antes que te formaste en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te dijo profeta a las naciones. Bien, gracias. Vemos exactamente el mismo patrón y esto lo vamos a ver con todos los profetas. Alguno de ellos se acercó al Señor diciendo, bueno, yo quiero servir, yo quiero ser profeta, ¿en qué te puedo ayudar? No, sino que Dios ha escogido a hombres específicos y eso lo hace desde antes de que naciera, antes de que te concebieran. Entonces yo te elegí, te santifiqué para que me sirvieras. Estamos viendo exactamente el mismo patrón por toda la Escritura. Vamos a continuar uno más para terminar, para ver este patrón ya en el Nuevo Testamento. Voy a pedirle el favor a dos personas. Uno que me ayude a leer Juan, capítulo 6, versículo 70. Y otro hermano que no haya leído, entonces lea Juan 15, versículo 16. ¿Lo recuerdan? Primero Juan 6, versículo 70. ¿Quién lo lee? ¿Fernanda? Eh, 70. Bien, yo quiero que resaltemos acá entonces, estamos hablando de los 12 apóstoles. ¿Ellos decidieron acercarse, ofrecer sus servicios a Dios? No. ¿Quién? Jesús fue el que los escogió. Y intencionalmente, no vamos a hablar de este tema, intencionalmente escogió a los 12 y uno de ellos fue el que lo traicionó y lo escogió también, para que nos demos cuenta del alcance que tiene entonces la elección del Señor. Ahora, otra persona que me ayude a leer
Juan 15, versículo 16. El hermano Héctor. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo haré. Acá está hablando ya de manera general a cada persona que se acerca al Señor, que ha creído en lo que Cristo ha hecho, no ha sido porque el hombre haya elegido a Dios, sino porque Dios ha elegido a esos hombres. Esto debe humillarnos, mis hermanos, debe llevarnos de rodillas delante del Señor para que reconozcamos que no es por nosotros, no es por nuestros méritos, no es porque nosotros hayamos hecho algo, sino porque el Señor libremente en su sabiduría es el que ha elegido. No lo ha hecho, no lo hemos hecho nosotros. Nosotros éramos igual que Abraham, servíamos a otros dioses y el Señor nos ha llamado y nos ha escogido. La Biblia nos muestra que Dios siempre es el que ha escogido según su infinita sabiduría. Eso no lo vamos a entender, eso no lo podemos comprender. Ahora, voy a recordarles la pregunta que hacía al inicio. ¿Por qué Dios elige? Porque el hombre es ¿qué? ¿Está qué? Incapacitado para buscar a Dios, para desear a Dios y para someterse a Dios. Dios siempre es el que escoge. Ahora, ¿podríamos decir nosotros entonces que Dios es injusto con su elección? Porque estamos mostrando un paralelo, o sea, esa elección implica una cosa, que si el Señor escoge a unos para salvación, yo no sé de matemáticas, pero eso significa que automáticamente otros van a estar para la condenación y el Señor también los eligió a ellos. Si decimos que Dios escogió a algunos para salvación, los otros para perdición, no hay manera, ¿sí? Entonces, ante esta situación que tenemos con estas dos, con estos dos tipos, con estas dos secciones de personas, ¿podríamos nosotros decir que Dios es injusto con su elección? Quiero que la Biblia nos responda. Otro hermano que me ayude a leer Isaías capítulo 65, versículo 1. Capítulo 65, versículo 1 de Isaías. Amparito. Bien, gracias. Si nos damos cuenta, mis hermanos, de lo que estamos viendo, el Señor no es injusto. El Señor está mostrando su gracia y está mostrando su misericordia a personas que no le buscaban, a personas que no tenían ningún interés por buscar a Dios, y el Señor decide hallarse, el Señor desea ser hallado, y entonces elige a estas personas que no querían saber nada de Dios y los llama para que lo conozcan. El Señor no es injusto con su elección porque nadie la merece. A los que eligió no fue porque hicieron algo para recibir su misericordia. El Señor simplemente en su gracia y según su infinita sabiduría ha escogido a hombres para llevar a cabo su plan de mostrar su gloria y de mostrar su gracia. Entonces, volvemos a esos dos grupos de personas. Tenemos un grupo que es elegido y tenemos un grupo que es salvo. Ya hemos visto entonces que esta elección no es injusta porque ninguno la merecía, ninguno merecía ser salvo. Pero entonces, ¿qué pasa con aquellos que son endurecidos? ¿Sí? Aquellos que no son salvos
han sido endurecidos, el Señor ha endurecido sus corazones para que no le busquen, para que no le hallen y sigan sirviendo a sus dioses. Ahora, ellos también cumplen un propósito, ellos también cumplen, si son parte del plan que el Señor tiene en su voluntad. Y quiero que otro hermano que no haya leído me ayude con Romanos 9, 14 al 18. Romanos capítulo 9, 14 al 18. Joana. Recuerda la historia con Faraón. Está el pueblo de Israel esclavizado en Egipto. Entonces el Señor llama a Moisés de la misma manera que ha llamado a todos los hombres que vimos en la Escritura. No es porque Moisés se haya acercado a Dios, sino porque Dios lo llamó. Y entonces el propósito o el plan que tiene es que Moisés vaya delante de Faraón y pida entonces que el pueblo de Israel sea liberado. ¿Y qué es lo que pasa? Que el faraón, endurecido en su corazón, no deja salir a su pueblo. Tenemos las 10 plagas para recordar rápidamente, para que todos tengamos fresca la historia. Y entonces lo que la Escritura nos dice acá es que el Señor intencionalmente, y vemos este caso, este ejemplo con el faraón de Egipto, es que ha endurecido su corazón. ¿Para qué? Dice el versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado. El Señor escogió a Faraón, pero con un propósito diferente. Dice: para demostrar mi poder en ti. Perdón, me perdí. Para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. El propósito de todas esas personas que no son escogidas para salvación, son escogidas para la condenación, para perdición, cumplen también un propósito en el plan del Señor, y es mostrar también el poder y mostrar también la gloria de nuestro Señor. De pronto esto puede ser bastante duro, esto puede ser bastante difícil de comprender. Esto va ligado a emociones, esto va ligado a sentimientos, y siempre nosotros lo vamos a relacionar con personas, con familiares que están cercanas a nosotros. Pero el objetivo con todo esto, mis hermanos, antes de llevarnos a la melancolía, antes de llevarnos a la tristeza, es sobre eso entender entonces que el poder de Dios también se está manifestando en la vida de ellos, y cómo el Señor los endurece de manera específica a estas personas y de manera intencional, no se le escapa al Señor, y es para también mostrar su poder y también para mostrar su gloria. Ahora, una vez más, esto debe humillarnos, esto debe llevarnos a reconocer que si estamos en Cristo, no es por nosotros, no es por lo que hayamos hecho. Y voy a leer yo, quiero que me acompañen y sigamos leyendo Romanos 9, voy a leer desde el versículo 19, para que terminemos de responder esta parte. Dice así: me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo moldea, al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué?
Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, dice el versículo 23, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío. Y a la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en aquel lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos de Dios, del Dios viviente. Versículo 27. Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor Dios de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Yo quiero que pensemos, mis hermanos, y reflexionemos en este punto de la elección incondicional. No es por nosotros. El Señor no es injusto en su elección porque es que nadie la merecía, pero Él libremente, según su voluntad, ha decidido escoger a unos para mostrar su gloria y mostrar su poder, mostrar su gracia, pero también ha elegido a otros para la perdición y la condenación y ha endurecido sus corazones para también mostrar su poder, para también mostrar su gloria. ¿Y el hombre podría decir algo? ¿El hombre podría reprochar eso? De ninguna manera. Dice lo que leíamos de Romanos, ¿acaso el barro puede decirle algo a aquel que lo está formando y lo está haciendo? No, no podemos hacerlo, pero el Señor lo hace y Él muestra su poder y Él muestra su soberanía. Y como lo leía también Joana en los versículos anteriores, la cuestión es bastante sencilla. El Señor tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Y así es sencillo. Nadie se le puede parar al Señor y decirle, bueno, ¿por qué es así? El Señor simplemente lo hace y punto. Y en eso vemos su poder y vemos su gloria. Así que, ¿qué vimos hoy, mis hermanos? Dios escoge conforme a su voluntad. Lo vimos desde Génesis, rápidamente haciendo un panorama por algunos hombres. Ninguno de ellos se acercó, ninguno de ellos tuvo el deseo, tuvo el anhelo de servir a Dios, sino que Dios fue el que los llamó, Dios fue el que los escogió y los usó. No fue que saliera del corazón de ellos. Y así sucede exactamente con nosotros. Dios nos escoge independientemente de nosotros. Pues ¿por qué? Porque si fuera por nosotros estamos muertos, no podemos buscar a Dios, no podemos desear a Dios, no podemos someternos a Dios. ¿Dios es injusto? De ninguna manera. Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Es más, si estamos hablando y apelamos a hablar de la justicia de Dios, entonces cometemos un error, porque dentro de la justicia de Dios ningún hombre se salva y todos merecerían la condenación. Así que damos gracias al Señor por su infinita gracia y por su infinita misericordia. Si aquí hay alguna persona que nos está visitando, algún amigo, puede llevar un domingo, un mes, 5 años, 10 años y no ha entregado su vida al Señor, aproveche esta oportunidad. Tiene 2 caminos. El primero es hacer caso omiso a todo lo que yo he dicho, omitir lo que he dicho y pensar que no es verdad. O el segundo camino es entonces reconocer su incapacidad para buscar a Dios, para desear a Dios y para someterse a Dios. Y la solución no puede estar en usted mismo, está en Cristo. Así que vaya a Cristo, póngase a cuentas con el Señor y pídale que le ayude en lo que usted no puede hacer por sí mismo y que el Señor le ayude y que
usted pueda ser transformado por la palabra. Tiene dos caminos. Usted tiene que responder a este llamado. Yo le recomiendo que tome el segundo. ¿Bien? Así que oremos, mis hermanos. Dentro de 8 días vamos a terminar hablando de la elección incondicional. Vamos a hablar un poco más de esta meritocracia, porque nosotros pensamos que servimos a Dios o le damos a Dios algo para recibir algo a cambio. Así que dentro de 8 días hablaremos si las cosas funcionan de esa manera. Vamos a ver si le servimos a Dios o si le damos a Dios algo esperando recibir algo. Y quiero que esto lo liguemos entonces, esta doctrina de la elección incondicional, a nuestro corazón, a nuestras motivaciones y a nuestro servicio. Entonces veremos 5 razones para abrazar la doctrina de la elección incondicional y cómo esto está ligado a nuestro corazón, a nuestras motivaciones y a nuestro servicio. Entonces oremos. Señor, te damos las gracias, Padre, porque al acercarnos a tu palabra podemos ver tú, oh Señor, cómo extiendes tu misericordia sobre personas que no merecen misericordia, como tú, oh Señor, muestras bondad y nos llamas aun cuando nosotros hemos hecho todo lo contrario, nos hemos alejado de ti, hemos servido a otros dioses y en nuestro corazón, de manera natural, jamás había una intención sincera e intencional de nosotros por acercarnos a ti, sino que has sido tú por medio de tu Espíritu y gracias a Cristo que nos hemos acercado a ti, hemos podido reconocer nuestro pecado, hemos podido reconocer nuestra incapacidad. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, descansamos en que no es por nosotros, es por lo que tú en tu infinita misericordia eliges, que no la podemos comprender, que aunque no la podemos entender del todo, esto debe llevarnos a la humillación y a reconocer que nada es por nosotros, no podemos gloriarnos de la salvación y de la vida que hemos recibido, sino de lo que tú has hecho, oh Señor. Te damos las gracias porque esto está seguro, esto está firme y descansa por toda la eternidad en Cristo y en lo que ha hecho en la cruz al santificarnos y al limpiarnos de toda mancha del pecado que nos agobiaba y que nos gobernaba. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra a ti, oh Señor. Amén y amén.